tardes. Quiero compartir con ustedes una porción de la Biblia, un poco siguiendo la idea de lo que habíamos podido compartir en su momento. Quizás no todos lo vieron, pero lo que yo voy titulando es Perfectos en Dios. Estoy trabajando en un estudio, una manera de poder enseñarnos cada día cómo Dios nos quiere enseñar a través de su palabra ser perfectos en Él. En el libro de Colosenses 4, verso 12 dice: para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces, la palabra de Jesús siempre, las enseñanzas de Él siempre nos han desafiado a una perfección. Podemos decir que la perfección no existe, porque de hecho la Biblia misma nos dice en su momento por cuanto todos pecaron y por cuanto todos somos pecadores. Pero sí también nos enseña, sean perfectos, dice Jesús, en mí, y a través de mí se van a ver perfectos ante el Padre. Entonces en Mateo 5, 48 dice: sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. Entonces Jesús, a través de las enseñanzas que le dejó a sus discípulos y también a nosotros, nos fue dando las pautas de cómo buscar esa perfección. A veces solemos tratar de confundir la palabra perfección con perfeccionismo o perfeccionistas, y era lo que confundían los fariseos, los saduceos, los grandes maestros de su momento, y a veces nos puede suceder también a nosotros. El hecho de pensar llevar una vida de acuerdo a mi criterio y que la estoy llevando perfectamente con mis propios preceptos y estatutos o con lo que yo pienso, y no basándome en lo que dice la palabra, siendo perfecto en mi propia opinión. Pero Jesús nos lleva un poco más allá de eso. Quiere que seamos perfectos en Él. Perfecto, la palabra perfecto dice aquello que tiene las cualidades requeridas, deseables o adecuadas para el fin con que fueron hechas. Entonces, esta definición nos acerca a otro concepto, y el concepto es propósito. Y hemos tenido muchísimas enseñanzas de lo que significa el propósito y cuál es el propósito que tiene Dios para con nuestras vidas. El libro de 2 de Samuel 22, 33 y 34 dice: Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace andar mis pies como de ciervas y me hace estar sobre mis alturas. Entonces, esto un poco también añadiendo al concepto de propósito. Cada uno fuimos creados con diferentes cualidades y con diferentes enseñanzas y con diferentes criterios, y cada uno tiene un ADN determinado, y en el Señor cada uno de nosotros tenemos un propósito definido. Entonces, por eso habla el libro de Samuel sobre mi altura. No está hablando ni de la altura de mi hermano, ni de la altura. Está hablando sobre mí, y está hablando sobre cada uno de nosotros, sobre ustedes. Entonces, cada uno de nosotros tiene una altura definida, un nivel definido, un propósito en Dios definido. En la Biblia se relaciona lo perfecto con aquello que está completamente acabado, maduro o plenamente desarrollado. Dice Hebreos 5, 8 y 9: y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él nos dio un ejemplo de obediencia, fue perfecto en todo. Y no es porque Él necesitara demostrarlo. Él quería una obediencia perfecta para con el Padre. El domingo teníamos una enseñanza a través de la obediencia al Padre.
de la obediencia a nuestro Padre terrenal, y eso implica más aún nuestra obediencia a nuestro Padre espiritual, cómo le honramos, cómo le amamos, cuál es nuestra manera. Entonces, Él nos dio un ejemplo perfecto, lo cual implica obedecer en todo la voluntad de Dios. La demanda de excelencia y de perfección de Dios para con nosotros es siempre la misma, no cambia. Pero como decía en un principio, para cada una de las personas es distinta. Hablábamos en su momento también, Dios no le exige al que empieza a caminar, que la Biblia lo relaciona como un bebé en la fe, no le va a exigir una perfección como aquel que lleva muchos años en el Evangelio. Cada uno de acuerdo a la etapa en que está transitando. No le podemos exigir a un bebé que sepa, o a un niño que sepa manejar herramientas manuales, por ejemplo. De la misma manera tampoco le podemos pedir a aquellos que empiezan a caminar en la fe y que están dando sus primeros pasos a que sean tan maduros como aquel que tiene muchísimo tiempo. Pero es necesario un crecimiento, es necesario un aprendizaje, es necesario que nuestra vida vaya cambiando, dice la Biblia, y que vayamos dando frutos, y que nuestros frutos sean valederos. La Biblia nos da muchísimas herramientas para buscar esta perfección. Dios nos da la ayuda y nos da los medios y nos da las enseñanzas para poder hacerlo. Jesús dijo: no los dejo solos, es necesario que yo me vaya, pero el Espíritu Santo va a estar acá con ustedes. Él los va a enseñar en todas las cosas. Lo tenemos a Él para que nos enseñe esta perfección en Dios. Lo tenemos a Él para que nos ayude diariamente. Podía compartir en su momento, no podemos ser los mismos saliendo de esta pandemia, es verdad. No podemos ser los mismos, no podemos ser iguales como entramos. Es lo mismo que si yo pasara por una prueba y cuando salgo de la prueba fuera exactamente lo mismo. La prueba me tiene que dejar algo, me tiene que dejar una enseñanza. Jesús estuvo en el desierto 40 días y esos 40 días les dieron el suficiente poder, pero Él ya venía con un camino de 30 años de aprendizaje. Él no fueron los 40 días y a partir de ahí empezó su ministerio. Fue un aprendizaje de 30 años en el hogar, un aprendizaje de 30 años. A los 12 años ya podía Él discernir y hablar con los maestros de la ley acerca de la palabra. Él nos dio marcados ejemplos para poder ser perfectos. Seamos perfectos en Él. Dios les bendiga.